La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 41 minutos. Gracias por la interacción de nuestra audiencia. Seguimos aquí en A Primera Hora a través de Majestad FM hasta las 8 de la mañana con 30 minutos nuestro espacio de noticias. Hablemos de economía. Hemos a lo largo de estas semanas, desde esta humilde tribuna periodística, insistido en la ausencia de definiciones del gobierno sobre temas que realmente son trascendentales. Una vez más, no conocemos el contenido de la reforma laboral. En mayo, cuando se anunció con pompa un acuerdo entre el gobierno, el sector empresarial y un segmento de los trabajadores sindicalizados, no todos, un segmento, se hablaba de que en agosto iba a ser enviada la reforma laboral a la Asamblea Nacional. Estamos 16 de septiembre y en los últimos días el señor ministro de Trabajo, Andrés Madero, ha señalado que todavía no hay fecha para el envío de la reforma laboral a la Asamblea. No tenemos certeza sobre la reforma tributaria, más allá de que me da la impresión, contertulio, de que desde determinados espacios de opinión y espacios mediáticos, creo que ya se está dorando la píldora para la posible propuesta de elevación del IVA del 12 al 15%. Ya nos dijeron, ¿no?, que tenemos el IVA más bajo, tomando en cuenta la media de la región, así que hacia allá vamos. Sí. Entonces, y bueno, y en medio de eso claro, tienes un retroceso importante en materia social. Ya lo decía nuestro siguiente invitado en un artículo que publicó días atrás y que lo dimos lectura acá de manera parcial en el portal Jekyll City, peligrosos retrocesos, así titulaba su artículo Diego Borja Cornejo. Las cifras económicas del Ecuador han descendido a niveles alarmantes. El empleo, el Producto Interno Bruto por habitante y la pobreza muestran números rojos, pero el gobierno insiste con el ajuste. ¿cuál es el sustento de este artículo de Diego Borja? El economista Borja nos acompaña. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, aquí lo que hicimos es una serie larga de esos tres indicadores. Desde 1979, digamos, con el retorno a la democracia, a la constitucionalidad, hasta el año 2019. Y tomamos esos tres indicadores que pueden ser un aproximado de evaluación de condiciones de vida, que es lo más importante, porque la economía que no está al servicio del ser humano entonces no sirve. ¿Y qué vimos? Vimos que prácticamente entre 1981 y el año 2005, el Producto Interno Bruto por habitante, que vendría siendo como lo que recibe cada ecuatoriano de todo lo que se crea en un año, se mantuvo estancado entre 1981 y el año 2005. O sea, una generación de estancamiento. Que no creció el PIB. Que no creció. Yeah. Una generación, poco más. Y entre el 2005 y el año 2015 se da un enorme crecimiento. O sea, son 10 años de crecimiento para luego volver a descender por la crisis internacional del 2015, el terremoto del 2016 y el brutal ajuste después del 2017. Más fuerte que el terremoto, más fuerte que la caída de los precios del petróleo fue el ajuste a partir del año 2017, eso también vale decir en cuanto al Producto Interno Bruto. Y cuando miramos las cifras del empleo y la pobreza son más dramáticas todavía, porque entre los años 1980 hasta el año 2004 más o menos, que se habían sucedido una serie de cartas de intención firmadas con el Fondo Monetario Internacional, lo que vemos ahí es un nivel de pobreza enorme que solamente empieza a disminuir de manera sostenida a partir del año 2005 hasta el año nuevamente 2017, cuando empieza nuevamente a crecer. Digamos que a junio del 2019, de este año, la cifra de la pobreza está nuevamente en el 25%. O sea, hemos retrocedido 7 años atrás. 7 años. ¿Y este retroceso por qué se da? ¿Por factores exógenos, por malas decisiones o por la ausencia de decisiones? Son básicamente malas decisiones. En un momento en el cual la economía está cayendo, de acuerdo al propio Fondo Monetario Internacional, tenemos una economía en decrecimiento este año y el próximo, y estancada en el año 2022. Y frente a eso, ¿el gobierno qué hace? Contraer más el gasto, contraer más la inversión, y por tanto es una política errada, porque eso lo que genera es más desempleo, como se muestra también en el análisis, y mayor pobreza, incluso mayor pobreza extrema, que es algo que también venía siendo abatida en el Ecuador desde hace 10 años, ¿no? ¿Y cuáles son las causas de este retroceso, economista Diego Borja? Yo creo que es un claro objetivo del gobierno de beneficiar a los grupos financieros.
la carta de intención no tiene otro beneficiario en el Ecuador que los grupos financieros, por eso es que incluso los empresarios del área productiva, del área industrial, metalmecánica, vestimenta, zapatos, bebidas, alimentos, etcétera, se quejan porque es una política que contrae el gasto, contrae la inversión. Miremos que en la carta de intención firmada con el Fondo Monetario Internacional se pone como objetivo disminuir la inversión pública al 1% del PIB. O sea, con $1.000 millones, ¿qué se va a hacer? Por eso cuando uno circula por las carreteras del país, usted ve que están destruidas, porque no hay mantenimiento. ¿no? Y eso podemos decir de muchas otras inversiones, hospitales, de escuelas, los PAI, etcétera, etcétera. Dábamos lectura al inicio de nuestro noticiero, una nota que hay grandes obras, entre las cuales escuelas, colegios, etcétera, que están detenidas, que no se ha avanzado nada. Hay un parque en Otavalo, en el lago San Pablo, que de igual manera está detenido. No hay crecimiento de nada, no hay inversión, no hay nada. Entonces, ahora, yo creo le que preguntaba cuáles eran las causas de economista, ¿por qué? Porque cuando Moreno asume, meses después, cuando se da el rompimiento en lo político, salen con esta cantaleta de que no había la mesa servida. Es decir, le empezamos a echar la culpa ya a nuestro antecesor. Ya, mire, cuando se empieza con el discurso de la mesa servida, realmente podría haber habido algunas críticas al manejo económico del gobierno del presidente Correa. Y eran en algún sentido sustentables y podrían haber sido adecuadas. De hecho, usted también fue crítico, aunque fue ministro del correísmo, usted luego fue crítico de algunas decisiones económicas. Y en su momento, yo creo que hay que poner en contexto también eso para que la opinión pública lo sepa. Y en su momento esas críticas eran adecuadas. Por ejemplo, yo fui crítico de la remisión de multas e intereses que hizo el presidente Correa en el año 2015 a los grupos empresariales que debían dinero al SRI. No me parecía que era inadecuado, por decirle un ejemplo de algunos que me acuerdo. Pero una cosa es ese tipo de críticas puntuales a una línea de conducción que tenía un objetivo, y otra es lo que está sucediendo ahora. Fíjense lo que sucede ahora. Con el discurso de la crisis, con el discurso de la mesa no servida, etcétera, ¿cuáles son los objetivos por detrás? Decía, uno de ellos es el total y absoluto beneficio a los grupos financieros. Le podría dar medidas concretas. En la carta de intención del Fondo Monetario Internacional se dice, por ejemplo, que hay exceso de regulación al sistema financiero. ¿Qué estoy pensando yo? Que quieren desmontar el coeficiente de liquidez doméstica. Y volver a la liberalización del 94. Volver a la liberalización, que es una obligación de que los bancos tengan el dinero en el Ecuador para poder generar crédito. Que los bancos se autorregulen. No, que eso es lo que quisieran ellos. Y entonces darles la posibilidad de que no haya, por ejemplo, la obligación de tener una cantidad específica de dinero aquí en el Ecuador. Pero ahí hay decisiones políticas que también se van a ir tomando sobre la marcha, ¿no? Por ejemplo, cuando la Asamblea nuevamente retome la designación de, por ejemplo, el superintendente de bancos, volveremos a tener a un Jorge Egas, abogado de un banquero, como superintendente. Y a representantes, como vi una noticia que no sé si sea cierto, lo del como el hijo del yo no sé si eso es cierto, no sé, no puedo certificar. Sería una torpeza total. No lo sé. Pero en cualquier caso, mire, el otro tema vinculado a esto, usted me decía, ¿por qué razón? ¿A quién benefician? Es todo el discurso de la privatización. Todo el discurso de la privatización. En este momento incluso se ha incluido en el presupuesto $1.000 millones de lo que llaman monetización de activos. ¿Qué es la tal monetización de activos? La venta de activos, de es bienes del Estado. Directamente o la venta o la concesión. Como la venta es políticamente incorrecto, como es muy fuerte la venta, ¿qué se ha optado? Por la concesión a 20 años, o a 25 Pero o a 30. Hay cosas que no pueden vender, ¿no? No, por ejemplo, la telefónica no puede venderla. Es que en realidad, de acuerdo a la Constitución del 2008, a la Constitución de Montecristi, hay mucha restricción para la venta del patrimonio público. Entonces, ¿qué se ha optado? Ya, CNT es patrimonio público, ¿o no? Por supuesto. Entonces no se puede vender. Sopladora, las petroleras, no se pueden etcétera, vender. etcétera. Pero sí se puede concesionar la administración. Exactamente. Entonces, se opta por la figura, que es una privatización camuflada de las concesiones. ¿Es incorrecta la concesión, economista Borja? Mire, ¿por de qué? la administración, concesión de la administración es lo que se plantea. Pero vamos a ver hasta dónde es concesión de la administración, porque si el punto es obtener dinero de las empresas públicas, ¿por qué no el propio gobierno, que es el que maneja la empresa pública, mejora la capacidad administrativa, genera un esquema de gestión y de administración que incorpore tecnología? Porque capaz que lo que le sigue interesando al gobierno es mantener ese frame de que todo lo público es malo. Y que por eso hay que ir hacia lo privado. Es que ese es el discurso. Entonces hay un desprestigio de lo público en todo sentido y se empieza con
con la línea de las concesiones. ¿Y quién nos dice que el día de mañana no empecemos también en otras áreas? Y yo En el área eso le quería social. preguntar, economista, hay banca pública. ¿Qué tal si mañana se les ocurre vender el Banco del Pacífico, por ejemplo? Bueno, vamos a una privatización del Banco Central. Porque la autonomía famosa del Banco Central es volver a ese Banco Central del año 98-99, Que que era el banco de los Que era banqueros, una caja chica. era la del caja banco. grande de los banqueros, que es el que generó todos los créditos, ¿no es De cierto? liquidez. Los Subsidiarios, préstamos etcétera, subordinados etcétera. establecidos en la última disposición transitoria de la Constitución de San Colquín. Así fue. Así ¿Y bueno. ¿A qué nos llevó? A la quiebra del sistema financiero en el año 99 y a la dolarización previa a la devaluación del 400% en el año 2000. Esos fueron los resultados de ese Banco Central Autónomo. Vamos a eso. Le quiero pedir a Diego Borja que nos acompañe en esta mañana un comentario sobre una entrevista que ayer publica El Comercio, no sé si usted la leyó, a Walter Spurrier Vaquerizo. Walter Spurrier, a ver, en esta entrevista dice, la falta de decisión del presidente frena reformas. Dice Walter Spurrier, el gobierno ha ajustado la inversión fiscal y ha venido cortando lentamente el gasto corriente, salarios, bienes de consumo, etcétera. El gobierno se propuso mejorar la competitividad a través de la reforma laboral, se habló mucho, pero no se ha presentado el texto. Otro aspecto que puede mejorar la competitividad es eliminar los aranceles a los insumos y bienes de capital, y el gobierno sabe que lo tiene que hacer, pero no lo hace porque eso ahonda el problema fiscal. El régimen quiere resolver primero lo fiscal y luego la competitividad. El resultado ha sido que el gobierno va lento en sus dos tareas. Algo ha hecho en lo fiscal, pero en competitividad los avances son mínimos. Yo creo que es falta de decisión del presidente. Todos los ministros, y yo he hablado personalmente con casi todos ellos en los últimos meses, tienen claras sus propuestas, pero nada sale. El problema es que el presidente tenga que poner su visto bueno en es probable, que el presidente tenga que poner su visto bueno en ciertas cosas y eso está demorando. Visión de Walter Spurrier, ¿qué le parece a Diego Borja? Bueno, ahí yo lo que está diciéndole es que va muy lento el neoliberalismo. Que se apure siendo más profundo. Eso es lo que está diciendo. Eso le está El diciendo. gradualismo. Claro, que está demasiado gradualista, que por qué no es más radical en la aplicación de O políticas sea, de neoliberales. una, sin dorar la píldora. Claro, o sea, vaya directamente a la flexibilización, disminuya los salarios reales, genere más precarización del empleo, eso es lo que está señalando. Porque con todo el nombrecito, ¿no?, de la flexibilización laboral, ¿qué está por detrás de eso? Fíjese usted, en este mes estamos con un desempleo o un empleo inadecuado de más del 60%, 63% para ser exactos. O sea, más de 6 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado o no tienen empleo directamente. Y menos de 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. ¿Qué es lo que se plantea la flexibilización? Generar un esquema de precarización para los que actualmente están bien, estén en una situación aún más precaria. Pero eso no nos garantiza que los que están mal puedan estar un poquito mejor, pues. Pero la lógica del planteamiento es perversa. A los que están bien les vamos a quitar todo el modelo de estabilización porque genera sobrecostos y porque nos hace falta de competitividad a nivel internacional. Y a los que están mal, veamos si es que les cae alguna gotita de la mesa. Ese es el discurso, es absolutamente perverso. Mire, en Portugal la política del Fondo Monetario Internacional fue esa. Como dice que faltaba competitividad, ¿qué hicieron? Lo que se llama la devaluación interna. Como son países con moneda dura, tanto el Ecuador como los europeos, no se puede devaluar la moneda, ¿verdad? Eso depende de la Reserva Federal en el caso nuestro. Si es que en los vaivenes del juego de divisas, de la guerra de divisas con China, por ejemplo, de repente se devalúa el dólar, nosotros somos simplemente receptores de ese proceso. Nosotros no podemos devaluar directamente la moneda porque no tenemos control. Lo que sí se puede hacer es las devaluaciones internas. ¿Qué es eso? Disminuir los costos internos, sobre todo los costos laborales, para ganar competitividad. Entonces la pregunta es, ¿por qué no mejoramos otros costos? Los costos de los servicios, los costos arancelarios, por ejemplo, los costos de la infraestructura. El no tener funcionando adecuadamente todas las generadoras de energía es un costo de competitividad. ¿Por qué solamente tiene que pagar el plato roto de la falta de competitividad del trabajador? Claro, la respuesta es básica, pues, ¿no? Porque el resto es utilidad del empresariado o ingreso del Estado. ¿Por qué usted cree que el gobierno se está demorando en enviar a la Asamblea las reformas laborales y tributarias? Porque creo que podrían generar una respuesta social cada vez más sólida. ¿Usted cree que eso detiene el envío de las reformas? Bueno, en primer lugar, creo que muchas de esas reformas son inconstitucionales. En la Constitución del 2008 hay restricción expresa a la precarización del trabajo, ¿no? Ha habido todo un proceso de precarización del trabajo, pero este momento se lo haría por ley.
Y eso adicionalmente creo que puede generar impactos sociales en un gobierno que está absolutamente desprestigiado. Veía yo datos para el gobierno del Ecuador hechos no solamente para este gobierno, sino para gobiernos de la región. Y el gobierno de Moreno está por el 22% de aceptación. ¿Sí? Es uno de los de más baja aceptación en América. Con Daniel Ortega y Nicolás Maduro están en los peores lugares. Según la empresa los peores Mitofsky. lugares, creo que incluso comparte con el presidente de Honduras o el de Costa Rica, es decir, estamos en los lugares más bajos. Frente a esa situación, si empieza a haber una efervescencia social, porque obviamente el neoliberalismo genera golpes, mirémonos en el espejo de la Argentina. O sea, el mayor trabajo que hace el Fondo Monetario Internacional es sacarle a Macri del gobierno, pues. Porque las políticas fueron tan brutales que obviamente generaron un descontento social masivo. Pero eso pasaría, economista, si no hubiese un cerco mediático tan fuerte, tan potente como el que hay. Conversábamos hace un momento con Hernán Reyes sobre ese asunto, ¿no? Hay un blindaje, hay un aparataje mediático que es tan potente que hoy por hoy tenemos ministros que han demostrado ser lo suficientemente ineficientes al frente de áreas tan sensibles como la seguridad, pero que siguen más cómodos y con más estabilidad laboral que cualquier ecuatoriano. Así es, pero creo que no se pueden tapar el sol con un dedo, ¿no? Por más que ciertos medios de comunicación o las grandes empresas de comunicación en el Ecuador quieran tapar las cosas, creo que lo que está viviendo la gente en el día a día es dramático. Es dramático. Mire, Quito es una de las ciudades donde la pobreza ha aumentado más en este periodo que en cualquier otro periodo de la historia republicana. O digamos, para no ser tan drásticos, de los últimos 40 años de democracia. Entonces, cuando la gente empieza a vivir pobreza, cuando la gente empieza a vivir desempleo, en el círculo más cercano, el primo, el cuñado, el hermano, alguien no tiene trabajo, vecino, así es. Entonces, por Perdió más que el no trabajo. lo saquen los medios, eso se está viviendo día a día. Lo que, claro, evidentemente falta es un espacio de convergencia, que ya lo decía hace un momento Hernán Reyes, un espacio de convergencia social y política que empiece a manifestar públicamente ese descontento. Pero no había, ahí también me pongo a analizar la visión del Estado. No había que reducir el aparato del Estado frente a la situación económica. Resulta que la masa salarial es muy grande, que implica un porcentaje muy importante del presupuesto. A ver, entonces aquí hay que ponerse serios. ¿Qué vamos a reducir? Los que se hacen cargo de la seguridad, los que se hacen cargo de la Salud. educación, Claro, ahí se entiende que eso no los puede. que se hacen cargo de la salud. Ni profesores, ni policías, Pero al ni mismo médicos. tiempo, con Tertulio, tú tienes una clase política que te plantea ir a una reforma constitucional para que haya bicameralidad. Claro. O sea, queremos recorte fiscal, recorte del aparato ¿Quieres público, poner más pero legisladores? quiero duplicar el tamaño de la asamblea. Ya, nos falta dinero y hacemos una gigantesca remisión de cobros a los Multas, intereses y recargos. sí, a los que no han pagado, o sea, a los evasores de impuestos. Ya. Entonces, si a usted le falta dinero, ¿por qué hace ese tipo de cosas? Entonces, es una política con claramente una doble moral. A los unos les cargamos la mano y a los otros, en cambio, somos muy laxos y muy generosos, a costa de la mayoría. Entonces, si bien puede haber ahí un tema de reducciones, obviamente de eficiencias, de mejoras en el gasto, sin lugar a dudas, no se puede generalizar y tener una política en la cual hay una caída de la inversión y una caída del gasto que conduzca a la economía a un círculo perverso. Porque si usted tiene una economía contraída, no va a poder obtener los ingresos provenientes de impuestos, por ejemplo, porque no tiene quien pague. ¿Usted o quien compre. cómo vería en ese sentido una eventual propuesta de elevar el IVA al Un horror, 15 y pues, 6%? un horror, una Porque ni siquiera locura. sé cuál sería la tasa. O sea, nadie se pone serio en el anuncio de esta Ayer medida. César Robalino dijo que al 15. Nadie se pone serio En en un esta programa de medida. televisión, la tesis de Guillermo Lazo desde hace un montón de tiempo es que sea el 15% también. Claro, el impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo. ¿Por qué? Porque lo pagan todos Todos independientemente del nivel de Así ingresos. es. La lógica tributaria es que quien más gana, más paga. Impuesto a la renta. ¿No es cierto? Podría Pero ese ser. no es el caso del IVA. El IVA lo pagamos todos. En una economía que está cayendo, donde pregunte a los empresarios, donde tienen stocks de mercancías guardadas, no donde venden. no compran, donde Claro, no hay uno va a los liquidez. centros comerciales y se encuentra con un montón de locales que dicen saldos. Pero ¿por qué no descuentos del 50%, del 75%. ¿Por qué enfrentamos esas coyunturas, economista Diego Borja? Yo recordaba y lo publicaba en un tuit días atrás, mediados del 2015, cuando Correa nos propone hablar sobre el impuesto a la ley de herencia y a la ley de plusvalía.
Ahí el discurso y los titulares de prensa era: Ecuador tiene una excesiva carga tributaria, más de 22 impuestos ha generado el correísmo, mucho impuesto, en definitiva. Hoy nos dicen: no, estamos por debajo de la media en la región, hay que aumentar el IVA, y empezamos a moldear los discursos de acuerdo a la coyuntura. El anticorreísmo, finalmente, político, ideológico, nos está llevando a esta catástrofe. Por un lado, esa es como, digamos, la cortina de humo, ¿no? Para que además se les va cayendo, de que como el Correa hizo tal cosa, entonces vamos a hacer lo contrario, pero ahí creo que hay intereses distintos. El IVA es un impuesto que le permite recaudar inmediatamente. Es decir, al día siguiente de aprobar el IVA, usted empieza la recaudación, es como se dice, un impuesto a la avena, ¿no? No tiene que esperar hasta abril del próximo año. Claro, no es anual, no, es mensual. Es diario. Pero ya además, el momento que usted esa doble moral que hoy pretende imponer a través de los titulares de prensa y de los opinólogos en los sets de radio y de televisión de este país, de que es necesario aumentar el IVA para precisamente eso. Esa misma doble moral es la que quiere reducir el ISD y la que quiso eliminar el anticipo del impuesto a la renta. La pregunta ahí, y volvemos nuevamente al origen de la respuesta anterior, es: ¿quién paga el ISD? ¿Y quién paga el impuesto a la renta? Es lo que decíamos, ¿y quién paga el IVA, no? Es cargarle la mano a la mayoría de la población y ser muy generosos, muy laxos con el minúsculo grupo que se beneficia. Porque además es minúsculo, calculando en términos de ingresos sería menos del 5% de los ecuatorianos. O sea, esa consigna de los Occupy Wall Street, del 1% versus del 99% es real en el Ecuador. Porque el momento en el que usted carga del IVA, carga a todo el mundo, ¿no? Carga a todo el mundo. Y en un país que está cayendo en su economía, el propio Fondo Monetario Internacional dice menos 0.5% este año. Y dice 0.2% el próximo año. O sea, es una economía en caída y estancada. En estas condiciones, usted suba el IVA. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Contraer más la economía? ¿Qué hizo Portugal? Disminuyó la tasa que le habían subido, la volvió a disminuir. La tasa del IVA. Del IVA, en el caso de Portugal, y empezó nuevamente la economía a crecer. Porque es obvio. O sea, de eso hay que ir, hay que pasar cuarto nivel de economía. El tema es que si tenemos un gran número de ecuatorianos, un importante número de ecuatorianos, que perdió el trabajo, que no tiene capacidad económica, o aquellos que tienen todavía trabajo en el sector público, pero que no saben qué va a pasar al final del mes, si van a seguir teniendo no trabajo, entonces se limitan el gasto. Los unos no tienen para gastar y los otros deciden limitar porque no saben qué va a pasar el siguiente mes. Entonces, no hay movimiento económico, no hay capacidad de compra, no hay circulante en el mercado. Y a eso usted auméntele el IVA. Entonces es una economía que está decreciendo y que usted lo que hace es generarle un proceso recesivo mayor. ¿Quién se beneficia con el aumento del IVA? Pregunta básica. Es decir, es un Estado que recaudaría para los pagos financieros, porque no se habla de eso sí. Eso sí es tabú absoluto. Tabú absoluto. Y en medio de el mirar qué está sucediendo con los enormes pagos que están ahora ya presentes y los que se vienen de la deuda contra economista, y en medio de ese escenario tan catastrófico, ¿cómo se les ocurre decir que pretenden organizar un mundial de fútbol en 2030? ¿A quién se le ocurre? Es lo que decía Fabricio hace un momento, ¿no? Nos tienen discutiendo pendejadas, realmente. Porque, gracias por decirlo usted. No creo que es la palabra técnica que se debería usar, ¿no? Porque yo incluso escuché una alocución de la ministra de Deportes que decía que no es tanto, ¿no? En el caso, sí, nos dan los números. ¿De qué país habían gastado 8.000 millones? En el caso del Ecuador serían, no sé, 4.000. Veamos qué se podría hacer con esa cantidad de dinero en este momento, ¿no? Es decir, creo que es un despropósito total. El Ecuador tiene que volver realmente, y eso es una desgracia, porque un país, ¿qué es lo que quiere? Mirar hacia adelante. Resolver los problemas mirando por el espejo de conducción, no por el retrovisor, ¿no? O sea, el Ecuador ahora tendrá que volver a recuperar un sendero de crecimiento que se ha perdido, por lo menos en algunos indicadores, hasta con 7 años de retraso. Economista, en un minuto porque se me terminó el tiempo. Estamos 16 de septiembre. El año ya mismo se termina. ¿Cómo vamos a cerrar el año con estas condiciones que usted ha referido? Realmente quien está pagando los platos rotos de estas condiciones es la mayoría de la población. Es probable que en términos fiscales lo cierren más o menos bien, pero ¿a costa de qué? Lo que le decía hace un momento, a costa de que más de 6 de cada 10 ecuatorianos no tengan un empleo adecuado. Y a costa de que nuevamente el 25%, o sea, 1 de cada 4 ecuatorianos esté en condiciones de pobreza. ¿Es eso lo que queremos? Yo decía en algún momento, Fabricio, ¿qué nos importan los balances fiscales o los balances monetarios si es que el costo es un costo social y económico tan elevado?
a costa de un decrecimiento de la economía que probablemente vamos a llegar al menos 1%. Esos son los costos que queremos pagar. Pues claro, no se puede decir, no, es que esto se debe al antecesor. Un momentito. Usted también es político, fue asambleísta constituyente, economista. Yo sí quiero preguntarle, ¿qué lugar en la historia van a tener el presidente Moreno y Richard Martínez con las consecuencias que va a tener que enfrentar el país? Creo que uno muy vergonzoso, muy vergonzoso. Cuando usted empieza a revisar en qué gobierno se ha logrado caer de esta manera, usted encuentra claridad para decir en el gobierno de Moreno. No hay otro gobierno, con los indicadores que se han planteado, porque yo les he retado a los economistas del establecimiento, tanto que hablan, a ver, muéstrenme, ¿qué ha pasado con los indicadores económicos fundamentales? Los indicadores económicos fundamentales. Y claro, no pueden decir otra cosa sino lo que marcan, porque son cifras oficiales. Eso no es inventado. Eso dice ahí. Empezó a caer lo más importante en el gobierno de Lenín Moreno. Ayer se generó una noticia a propósito de un mensaje que nos envía Denis Ramos. Le agradezco porque casi se nos pasa. Lo que está sucediendo con las reservas en Arabia Saudita. Puede ser que exista un repunte de los precios del petróleo. Eso al gobierno de Moreno le va a significar un aire, ¿no? ¿Tener oxígeno? ¿O qué va a pasar? O sea, o vamos a terminar, digamos, otra vez buscando la forma de seguir descalabrando la economía. ¿Va a ser bueno o malo? ¿Qué es lo que va a pasar con el tema petrolero? Siempre un país petrolero como el Ecuador, un aumento de precios le genera un alivio, sin lugar a dudas. El asunto es que esos ingresos que vamos a tener, ¿a qué se van a destinar? Si continúa la agenda de privatización, si continúa la agenda de flexibilización, si continúa la agenda tributaria de cargarle a la mayoría de la población, si continúa la agenda de flexibilización del régimen financiero, por ejemplo, quitando el ISD y otras cosas. Ese alivio que podríamos tener realmente no va a ser un alivio fundamental para la mayoría de la población. Será para las cuentas públicas, ¿no? Para pagar las cuentas. Oye, lo de los subsidios, decía. Tienen que seguir de forma gradual reduciéndose los subsidios. Mire, yo lo que creo es que generar una política de subsidios que le llegue realmente a la población. ¿Qué país en el mundo no tiene una política de subsidios? Pero subsidio a la agricultura, por quizás, ejemplo, temas más vinculados a la producción. Pero ya los a la combustibles, agricultura. los combustibles. Por eso digo, o sea, ya han quitado el subsidio a la gasolina super, por ejemplo. Eso es correcto, eso era correcto. Ya digamos que sea correcto en el sentido de que desde el utilizan... sentido conceptual, más allá de la retribución económica. Es correcto porque se utilizan los sectores que tienen capacidad de pago. Ya, digamos. Pero eso implicará también el gas. Implicará también todas las Yo no cuentas creo eléctricas. que tomen una decisión con el Yo gas. tampoco, No. pero el discurso en este Bien momento difícil. es hay que reducir los subsidios y lo que a ratos analistas como Spurrier dicen es no sean tan gradualistas, denle con todo, porque incluso llegan a decir que el error de Macri es haber sido gradualista y que perdió el proceso de control de la economía argentina por no haber sido radical en su implementación. Así está la economía. Hemos hablado la macroeconomía y ya mismo hablaremos la microeconomía, de finanzas populares, que también es un tema de profundo interés. Gracias a Diego Borja. Muy amable, economista. Por la gentileza. Muchas gracias. El economista Diego Borja conversando con nosotros aquí en A Primera Hora, 8 de la mañana con 9 minutos. Pausa.